Buenas tardes a todos los que estáis aquí escuchando este nuevo bloque de comunicaciones orales. En este caso van a ser comunicaciones orales sobre la enfermedad renal crónica. Se van a presentar 9 trabajos, son muy interesantes, sobre diferentes aspectos de evolución y tratamiento de la enfermedad renal. Inicialmente se presentan los 4 primeros trabajos y luego pues tendremos una discusión de unos minutos de estos 4 trabajos y luego en una segunda parte se presentarán los otros 5. Bueno, pues procedemos a los primeros 4 trabajos, dentro vídeo. Soy Marco Montomoli del Hospital Clínico Universidad de Valencia y en representación de los colaboradores del estudio FIRE promovido por la Hobson presento la comunicación oral intitulada Evolución de la función renal tras el inicio del tratamiento anticoagulantes para fibrilación auricular en paciente con enfermedad renal crónica. El binomio enfermedad renal crónica y fibrilación auricular es muy prevalente en nuestros medios y en la manera que avanza la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de eventos isquémicos y embolismo sistémico en nuestros pacientes, así como el riesgo hemorrágico y la misma prevalencia de fibrilación auricular. El riesgo hemorrágico aumentado es debido en parte a la indicación por la mayoría de los pacientes de anticoagularse para reducir el mismo eventos isquémicos. Una indicación subrayada una vez más por las guías europeas de fibrilación auricular del año. Cuando a estas dos patologías de base se añade el tratamiento anticoagulantes, que en los últimos años ha visto aumentar las posibles opciones terapéuticas por la comercialización de nuevos actores, no se sabe bien si estos últimos pueden tener un papel en la progresión de la enfermedad renal crónica. Por lo cual, el objetivo del estudio es evaluar la evolución de la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica anticoagulados para fibrilación auricular en función del tipo de anticoagulantes. Recogimos datos de 15 centros hospitalarios en pacientes vistos en la consulta de nefrologías a partir del año 2019 de manera consecutiva y cumplieron como criterio de inclusión tener un diagnóstico de enfermedad renal crónica según la definición CADIGO, una fibrilación auricular no valvular y ser mayor de edad. Se recogieron datos clínicos antropométricos, tipos y duración de anticoagulación, complicaciones tanto isquémicas y hemorrágicas y parámetros de la función renal. Añadir que los datos, nos centraremos en esta presentación sobre los datos de función renal, mientras los datos de complicaciones y datos de prevalencias se presentarán en otras comunicaciones, una presente en el mismo bloque de este día y otro en formato EPUB. Cuando vamos a ver las variables clínicas de nuestros pacientes, se recogieron 578 pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica y fibrilación auricular. El 63% eran varones con una edad media de 77 años, donde más del 40% tenían más de 80 años. Como podemos ver, sobre todo eran pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, 4 y 5. La etiología no difiere mucho de los registros nacionales de pacientes renales y la mayoría, el 80%, estaban anticoagulados con antivitamina. Cuando analizamos las distintas características de los pacientes anticoagulados con antivitamina K y anticoagulantes orales, podemos ver que no diferían, sobre todo por lo que son los factores que podrían influir sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, salvo de una parte la edad. Los pacientes con comorbídicos eran más añosos y también iniciaban tratamiento inicial, se inició con un filtrado glomerular mejor respecto al grupo de anticoagulantes. Cuando fuimos a ver en una mediana de seguimiento de más de 5 años lo que había sido la evolución de la progresión renal, podemos ver que evidentemente de forma estadísticamente significativa hubo una progresión de la enfermedad renal crónica y también un aumento del coeficiente albumina-creatinina, pero cuando después analizamos el distinto comportamiento de los dos grupos, vimos que no había diferencias muy llamativas entre los dos a nivel de progresión de enfermedad renal. Analizamos
lo que había sido la caída del filtrado glomerular por año, podemos ver que los pacientes con tratamiento anticoagulantes con fármacos de acción directa tuvieron una caída más acentuados en el primer año de forma estadísticamente significativa respecto al grupo con antivitamina K, progresión que se iba aplanando en los años siguientes. Realizamos también un modelo multivariante de regresión logísticas, tanto de los progresores rápidos, tanto de los primeros 12 meses como a partir de ahí. Podemos ver que en los primeros 12 meses resultó efectivamente un factor que podía predecir este deterioro, el utilizo de anticoagulantes orales de acción directa, así como el filtrado glomerular estimados de base, mientras a partir del año los factores que podían predecir este deterioro de función renal más rápida eran lo que normalmente clásicamente se relacionan con la progresión de la enfermedad renal crónica, como puede ser la diabetes, el coeficiente albumina-creatinina y la insuficiencia cardíaca. Cuando realizamos estos estudios por lo que era el coeficiente albumina-creatinina, no vimos ninguna diferencia en los dos grupos. Entonces, para concluir, la fibrilación auricular es una patología prevalente en pacientes renales. En comparación con los fumarínicos, los anticoagulantes de acción directa se asocian a una mayor caída del filtrado glomerular en el primer año de uso. No parecen, pero, influir en la velocidad de progresión renal a largo plazo, donde están implicados los factores de riesgo clásicos. Los anticoagulantes de acción directa no influyen en la progresión de la albuminuria. Me gustaría concluir agradeciendo a todos los investigadores que nos ayudaron a completar este estudio y a la Hobson para promoverlo. Muchas gracias. Hola, soy Alicia Luna, residente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y vengo a exponer un estudio que hemos realizado en nuestro centro sobre predicción de supervivencia y enfermedad renal crónica terminal en pacientes ancianos con enfermedad renal crónica avanzada mediante los índices MREC y CAFRE. Muchos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada son ancianos y nunca van a progresar hasta una enfermedad renal crónica terminal ni van a precisar iniciar terapia renal sustitutiva. Por ello se han propuesto en algunas guías usar modelos predictivos para estimar cuál es la mortalidad y el riesgo de alcanzar una enfermedad renal crónica terminal en pacientes ancianos con un filtrado menor a 60, mediante los índices CAFRE y MREC. El objetivo de nuestro estudio es validar los resultados de estos modelos predictivos en la población anciana con un filtrado menor a 30, es decir, con enfermedad renal crónica avanzada. La puntuación de CAFRE estima el riesgo de enfermedad renal crónica terminal a los 2 y a los 5 años y se encuentra validado en pacientes con filtrado menor a 45. Para ello se usa la edad, el sexo, la raza, el filtrado y el cociente albumina-creatinina. El Bansal Score o índice MREC estima el riesgo de mortalidad a los 5 años y se encuentra validado en población con filtrado menor a 60. Además de las variables anteriores, incluye la diabetes, el tabaquismo, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares. Para ello, hemos seleccionado una cohorte de pacientes ancianos que acudieron por primera vez a la consulta de enfermedad renal crónica avanzada en el año 2016 y los seguimos hasta el final del año 2019 o bien hasta que presentaran un primer evento clínico, definido como exitus, tratamiento conservador o terapia renal sustitutiva. El análisis de las diferencias de las variables cuantitativas se realizó mediante la Udeman-Whitney y el análisis de las cualitativas mediante la chi cuadrado. Se tomó como estadísticamente significativo una P menor a 0,05. Se seleccionaron 201 pacientes que cumplían estas características, 17 fueron censurados por pérdida de seguimiento, 97 pacientes tuvieron un evento clínico antes de la finalización del seguimiento con una mediana de 16 meses. Al finalizar el estudio, 87 pacientes no habían tenido ningún evento clínico con una mediana de filtrado de 19 mililitros minuto. Nuestra cohorte tuvo una mediana de edad de 76 años, una proporción similar entre hombres y mujeres, un Charlson con una puntuación de en torno a 5, un IMC de en torno a 30 y un filtrado en torno a 21 y un cociente albumina-creatinina menor a 300.
La causa más frecuente de enfermedad renal en nuestros pacientes fue la diabetes, seguida por la nefropatía vascular y la no filiada. Casi el 50% de los pacientes que presentaron un evento clínico fallecieron, con una mediana de filtrado de en torno a 15. No se consideró los pacientes que habían fallecido posteriormente de haber iniciado diálisis o haber alcanzado enfermedad renal crónica terminal. Un 40% inició terapia renal sustitutiva con una mediana de filtrado de en torno a 8 y 11% de los pacientes optaron por tratamiento conservador al alcanzar una enfermedad renal crónica terminal. El 85% de los pacientes que iniciaron terapia renal sustitutiva la iniciaron mediante hemodiálisis, un 10% mediante diálisis peritoneal y un 5% mediante trasplante anticipado. En casi el 65% de los pacientes no se consiguió aclarar cuál fue la causa del fallecimiento. Esto se debió a que no habían contactado los días previos con ningún servicio asistencial y esto nos hace sospechar que realmente la causa cardiovascular fue más alta porque estos fallecimientos se debieron a un evento agudo. Cuando analizamos las características clínicas de nuestros pacientes en función de si habían presentado o no algún evento clínico, encontramos que aquellos pacientes que habían iniciado terapia renal sustitutiva o optado por un tratamiento conservador tenían una edad, un sexo, una puntuación en el índice de Charlson y un MC similar a los pacientes que no habían presentado ningún evento clínico. Solo encontramos diferencias en aquellas variables que predicen claramente la progresión de la enfermedad renal, como son el filtrado, que fue más bajo en estos pacientes, o el cociente albumina-creatinina, que fue más elevado. En el caso de los pacientes que habían fallecido, no se encontraron diferencias en ninguna de estas variables con respecto al grupo que no había tenido ningún evento clínico. Al incluir las otras variables que componían el índice MREC, sí que se encontró que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca fue del doble en los pacientes que habían fallecido frente a aquellos que no habían presentado ningún evento clínico. Cuando se analizaron las puntuaciones en el índice de Caffrey a los 2 y a los 5 años medidas al inicio del estudio, observamos que aquellos pacientes que habían iniciado terapia renal sustitutiva o tratamiento conservador tenían unas puntuaciones mayores que aquellos pacientes que no habían tenido este evento clínico. Lo mismo sucedió en el índice de MREC. Aquellos pacientes que habían fallecido tenían unas puntuaciones más altas en este índice que aquellos que no habían fallecido. Para concluir, los índices Caffrey y MREC son ecuaciones válidas para predecir la supervivencia y orientar el manejo en los pacientes ancianos con una enfermedad renal crónica avanzada, y la magnitud de la diferencia no es tan amplia en nuestro estudio como en otros que hay publicados, probablemente debido a que incluimos pacientes con unos filtrados más bajos. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderla. Buenas tardes. A continuación le presento el trabajo titulado Efectos del suplemento de magnesio en la dieta sobre la disfunción endotelial en un modelo de síndrome metabólico y enfermedad renal. Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la causa de muerte más común en todo el mundo, superando incluso la de todos los tumores combinados. En particular, en pacientes con enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, como el caso de la calcificación vascular, es la principal causa de muerte. La integridad funcional y estructural del endotelio es crítica en el mantenimiento de la homeostasis vascular. Las alteraciones de factores endoteliales, como el óxido nítrico o la endotelina 1, provocan la disfunción endotelial. Dicha disfunción endotelial también aparece como el denominador común que conecta esta con otras enfermedades o patologías como pueden ser el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por la asociación de varios factores de riesgo cardiovascular junto con alteraciones metabólicas. También posee un componente proinflamatorio que juega un papel patogénico en la disfunción vascular. Diversos estudios indican que los pacientes con síndrome metabólico suelen presentar niveles de magnesio reducidos. El magnesio juega un papel importante en la modulación del tono vascular y la función endotelial. Existen estudios que indican un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria arterial en los pacientes con los niveles de magnesio más bajos. También se ha demostrado
que el incremento de la concentración de magnesio puede atenuar la vasoconstricción inducida por la endotelina 1 y mejora la vasodilatación mediante la liberación de óxido nítrico en el endotelio. Además, en nuestro laboratorio hemos observado que el suplemento de magnesio en dietas de ratas urémicas no solo fue capaz de reducir el desarrollo de calcificación vascular, sino incluso inducir la regresión de la misma una vez establecida. Por tanto, en base a lo expuesto, nos preguntamos si el suplemento dietético con magnesio podría tener un efecto beneficioso sobre la disfunción endotelial asociada al síndrome metabólico y la enfermedad renal. Para ello, nos propusimos como objetivo general evaluar in vivo en un modelo experimental de rata el efecto del suplemento de magnesio en la dieta sobre la disfunción endotelial asociada al síndrome metabólico en el marco de la enfermedad renal crónica. Para abordar dicho objetivo general, también planteamos los siguientes objetivos específicos, que son evaluar el efecto del suplemento de magnesio sobre los marcadores de función renal, parámetros de disfunción vascular y estrés oxidativo e inflamación. Para llevar a cabo estos objetivos, planteamos un modelo experimental de síndrome metabólico rata-Zucker a la que le realizamos una nefrectomía 5/6. Las ratas fueron alimentadas durante 28 días con dieta elevada en fósforo o bien con un contenido de magnesio normal, llamado a partir de ahora NX más magnesio 0,1, o un contenido alto de magnesio, indicada como NX magnesio 0,6. Como controles se usaron ratas SHAN alimentadas con fósforo y magnesio normal. 3 días previos al sacrificio se tomaron niveles de tensión arterial. Transcurrido el periodo observacional, se tomó sangre y tejido renal para llevar a cabo las distintas determinaciones planteadas. Bien, en relación al primer bloque de resultados, magnesio y marcadores de función renal, encontramos que, como cabría esperar, los niveles de magnesio plasmáticos fueron mayores en animales alimentados con una dieta enriquecida en magnesio. Por otro lado, los animales con una enfermedad renal crónica alimentados con una dieta estándar de magnesio presentaron niveles significativamente elevados de creatinina, fósforo y FG23. Estos parámetros disminuyeron con el suplemento de magnesio, no apreciándose diferencia en los niveles de calcio plasmático. Por otro lado, analizamos el efecto del suplemento de magnesio sobre la expresión de cloto a nivel renal. Observamos que, si bien y como ya se ha descrito, se produce un descenso de cloto en la enfermedad renal. Interesantemente, encontramos que sus niveles normalizan en el grupo NX magnesio 0,6. Es decir, que en un modelo experimental encontramos que el suplemento de magnesio mejora la función renal y normaliza los niveles de cloto. En un segundo bloque analizamos los efectos de magnesio sobre la disfunción vascular. Para ello analizamos la tensión arterial, los niveles de endotelina 1 y óxido nítrico. Como muestran las gráficas, se produce un aumento de la tensión arterial, sistólica y diastólica en el grupo NX magnesio 0,1, que no se observa en el grupo NX magnesio 0,6, donde se obtienen valores de tensión similares a los del grupo control. En relación a los niveles de endotelina 1, biomarcador de disfunción vascular, en los animales con un contenido normal de magnesio se produce un aumento significativo de los niveles de dicha proteína, que no se observa en los grupos de animales que recibieron un suplemento de magnesio. Por el contrario, no se apreciaron diferencias significativas en los niveles de óxido nítrico entre ambos grupos, sugiriendo que el efecto beneficioso de magnesio sobre la disfunción endotelial es independiente del óxido nítrico. Por último, ya que la enfermedad renal y el síndrome metabólico conllevan el desarrollo de un estado preinflamatorio y un aumento en la producción de estrés oxidativo, analizamos los efectos del suplemento de magnesio sobre dicho proceso. Como se observan en la gráfica, como cabría esperar, el grupo de enfermedad renal y síndrome metabólico presentó niveles significativamente elevados de interleuquina 6, mientras que el suplemento de magnesio produjo un descenso significativo en dichos niveles. Cuando analizamos la producción de estrés oxidativo, midiendo la actividad de glutatión peroxidasa, encontramos que concomitantemente a la enfermedad renal, se produce un descenso en los niveles de la enzima GTX y que sus niveles aumentaron en presencia de niveles elevados de magnesio, sugiriendo que el magnesio modula los procesos de inflamación y estrés oxidativos asociados a la enfermedad renal crónica y el síndrome metabólico. Por último, en base a los resultados presentados, podemos concluir que en un modelo de síndrome metabólico y enfermedad renal, el suplemento dietético de magnesio modula la severidad del daño renal, lo que se traduce en niveles más óptimos de creatinina, fósforo y FG23.
que normaliza los niveles de cloto descendidos en la uremia, previene la disfunción endotelial modulando los niveles de endotelina 1 y disminuye la tensión arterial y reduce la inflamación y el estrés oxidativo asociados a la enfermedad renal. Muchas gracias por su atención. Cabezas es el residente de cuarto año de nefrología del Hospital de Toledo y en esta presentación vamos a exponer nuestro estudio sobre la velocidad de progresión de la enfermedad renal en la consulta de ERCA. En los últimos años se ha venido objetivando una caída en la velocidad de progresión de la enfermedad renal en las consultas de ERCA y si bien la progresión de la enfermedad renal es multifactorial, existe un interés en conocer cuáles de estas variables pueden haber influido en este cambio de tendencia. En ese sentido, diseñamos un estudio para determinar la velocidad de progresión en nuestra consulta de ERCA para estudiar distintas variables que pudieran estar asociadas para ver cuáles de estas variables exactamente estaban asociadas de forma estadística a la velocidad de progresión. El estudio consistió en un caso encontrado sobre una cohorte retrospectiva. La muestra se extrajo a partir de una selección de pacientes de nuestra consulta de ERCA que tiene un área de referencia de unos 450.000 habitantes. Los criterios de inclusión fueron pacientes con enfermedad renal avanzada con un filtrado por debajo de 30, que salieran de seguimiento por parte de nuestra consulta, bien por inicio de TRS o bien por éxitos, a lo largo de un periodo de 10 años. Los criterios de exclusión fueron que el paciente se trasladara a otro centro, la pérdida de seguimiento, la recuperación de función renal o el seguimiento menor a 60 días, y con ello tuvimos una N de 463 pacientes. Las variables fueron, por un lado, la velocidad de progresión, definida como el descenso de filtrado entre el inicio y el final del seguimiento en función del tiempo. Con ello definimos dos grupos, uno de rápidos y otro de lentos progresadores, en función de esta mediana de caída de filtrado. Y hicimos una comparación entre ambos grupos en función de variables, tanto demográficas como la edad y el género, como clínicas como el Charlson, el índice de masa corporal, la presencia de diabetes, nefropatía diabética, de cardiopatía isquémica, variables analíticas como el filtrado, la proteinuria, la PCR, la albúmina y otras variables relacionadas con la enfermedad renal como el tiempo de seguimiento, el quinquenio en el que se encontraba el paciente, la elección de TRS, de hemodiálisis, el tipo de entrada en TRS, el acceso vascular y el éxito. El estudio estadístico se llevó a cabo con SPSS y con STATA, con distintos test estadísticos para el análisis univariante de las variables cualitativas y cuantitativas y finalmente con regresión logística multivariante. Respecto a la descripción de la cohorte, ya en cuanto a los resultados, como ya sabemos, tuvimos una muestra de 463 pacientes con una mediana de edad de 65 años, una mayoría de varones, un tiempo de seguimiento con una mediana de 13 meses, un Charlson de 6 puntos, aproximadamente la mitad eran diabéticos, un 19% tenía cardiopatía isquémica, la gran mayoría habían elegido TRS, siendo más frecuentes los que estaban de forma programada, y la tasa de mortalidad era del 13,6%. La media de filtrado inicial era de 14 ml al minuto y final 8 ml al minuto, y la mediana de la velocidad de progresión fue de 4,59 ml al minuto año, lo cual nos arrojó un grupo de rápidos progresadores de 231 pacientes y un grupo de lentos de 232. En esta tabla podemos ver las variables que resultaron estadísticamente significativas en el análisis univariante, la edad, el Charlson, la velocidad de progresión, la proteinuria, el tiempo de seguimiento, el quinquenio, la elección de TRS y de hemodiálisis, el tipo de entrada, el acceso vascular y la muerte. Hablando ya de una en una las variables estadísticamente significativas respecto a la edad, sabemos que el grupo de pacientes lentos progresadores fue más añoso de forma estadísticamente significativa y esto es concordante con otros estudios. Se cree o se especula que puede ser por la mayor gravedad de patologías renales en pacientes jóvenes. En ese sentido, también los pacientes lentos tuvieron más comorbilidades, posiblemente porque este grupo eligió de manera más frecuente el tratamiento conservador. Respecto a la velocidad de progresión, como no podía ser de otra forma, los rápidos progresadores tuvieron una velocidad mayor que los lentos progresadores. La proteinuria, que es un factor bien conocido de progresión de enfermedad renal, fue mayor en los pacientes rápidos que en los lentos. Respecto al tiempo de seguimiento, como también es lógico, los pacientes lentos tenían tiempos de seguimiento más prolongados que los rápidos. Respecto a los quinquenios, en el primer quinquenio de seguimiento, el grupo de pacientes rápidamente progresadores fue mayor que el de lentos, posiblemente porque la tasa de pacientes que elegían tratamiento conservador
fue mayor ya a partir del segundo quinquenio. Respecto a la elección de TRS en grupos de pacientes rápidos, fue más frecuente en grupos de pacientes de TRS. Respecto a la hemodiálisis, como es lógico, los pacientes rápidos elegían de forma más frecuente, de forma estadísticamente significativa, la hemodiálisis, ya que la diálisis peritoneal requiere una preparación mayor. En ese sentido, también es lógico que la entrada urgente en este grupo sea más frecuente también en paciente rápido progresador. Respecto al acceso vascular, como es lógico también, el catéter es más típico, en el catéter es más frecuente el paciente rápido progresador. Y respecto al exitus, la tasa fue mayor en el grupo de pacientes lentos, posiblemente porque eran pacientes con mayor comorbilidad y más añosos. El análisis multivariante se llevó a cabo introduciendo en el modelo de regresión logística aquellas variables que habían sido estadísticamente significativas, que son las que ya hemos comentado, y una vez realizado el modelo, solamente el índice de Charlson, la comorbilidad y la proteinuria demostraron ser predictores independientes de la velocidad de progresión. Con esto podemos concluir que la identificación de factores asociados a la progresión de la enfermedad renal nos puede ayudar a definir modos operativos en la consulta de IELTRA, formas de actuar, que en general los rápidos progresadores han sido más frecuentes en el primer quinquenio, han sido más jóvenes, tienen menor comorbilidad, mayor proteinuria, menor tiempo de seguimiento, han recibido más TRS y más hemodiálisis, y es urgente la forma de inicio de TRS en mayor proporción que con respecto a los lentos. La proteinuria y las comorbilidades son factores predictores independientes, además de progresión de enfermedad renal en el grupo de pacientes de la consulta de IRCA que hemos estudiado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por las presentaciones. Presentaciones muy interesantes. Hay varias preguntas en el foro, en el chat de preguntas, especialmente dirigidas al doctor Marco Montomoli. Hay dos preguntas. Una del doctor, varias preguntas recogidas por el doctor Gorriz, bastante interesantes. Al doctor Montomoli directamente, si pudieron recoger el tiempo que los pacientes con inhibidores de la vitamina K estuvieron en rango terapéutico, es decir, si calcularan el índice de Rosendahl, el porcentaje de pacientes que estaban con un INR en rango, y por otro lado también le gustaría una segunda pregunta, si los anticoagulantes de acción directa se ajustaron de acuerdo a la función renal, por si fuera esta una de las posibles causas que justificaran el deterioro de la función renal en estos pacientes. Y otra cosa, una puntualización muy interesante que hace el doctor Gorriz es que llama la atención que en una de las diapositivas que ha puesto el ponente parece ser que había un 20% de hematuria. Si podía dar una explicación al respecto. Vale, iniciando desde las primeras preguntas, desafortunadamente no tenemos datos ni de TTR ni de índice de Rosenthal de los pacientes y probablemente el defecto más grande del estudio también para poder sacar conclusiones y realizar ese análisis un poco más profundas, porque es algo que efectivamente habríamos tenido que ajustar. Es un estudio que, verdad, es retrospectivo. Queríamos sobre todo centrar el estudio sobre la prevalencia de la fibrilación auricular, pero no tenemos datos del rango que han mantenido los pacientes en rango terapéutico, los pacientes con varfarina. Mientras, sobre si los pacientes han mantenido el tratamiento, estaba ajustado a función renal, nuevamente es un dato que no sabemos, que si son pacientes que ya estaban en seguimiento por la consulta de nefrología, cabe esperar que la mayoría de los pacientes estuvieron tratamientos ajustados, pero es un dato que desconocemos. Finalmente, la última pregunta, efectivamente, lo de la hematuria es un dato bastante llamativo y es un dato que realmente nos planteamos con los otros investigadores del estudio, volver a plantear como preguntas de cara al futuro si puede ser un factor de riesgo tener en cuenta en la decisión de qué tratamiento anticoagulante tienen que hacer los pacientes y también sobre la progresión de enfermedad renal, que si tenemos bastante recién la charla magistral que dio ayer el doctor Manuel Praga, verdad que se centraba sobre enfermedades renal crónicas, sobre todo con secundarias a patología glomerular, pero probablemente la hematuria sigue siendo un signo de enfermedad renal crónica que muchas veces no estudiamos como deberíamos. Sí, en colación un poco a esta última, yo creo que es un tema muy interesante el que se ha abierto a raíz de vuestros datos.
porque ya sabéis que los trabajos clásicos de Bronsky describían la nefropatía por warfarina como una nefropatía, como una nueva etiología de causa de insuficiencia renal, que puede que esté en discusión, y si tenéis datos de si los pacientes que hicieron hematuria tenían patología glomerular de forma más prevalente o una incidencia mayor de patología glomerular, entonces especial que no lo hicieron. Yo no sé si lo tenéis, pero sería un dato interesante analizar. Es un dato que tenemos, desafortunadamente no lo hemos analizado, pero es un dato que tenemos que evidentemente nos planteamos analizar. Esto sí que es una variable que hemos recogido, la etiopatogénesis de los pacientes y la hematurias de los mismos. Pero desafortunadamente, desafortunadamente no puedo contestarte, Eduardo. Gracias. Hay otra pregunta del doctor Alex Cases en el chat, que va también dirigida al doctor Montomoli, y es cómo explica que sus resultados sean contrarios al observado en ensayos clínicos pivotales como los estudios del dabigatran o el rivaroxaban, porque los anticoagulantes estos de nueva generación se han asociado a mayor fracaso renal agudo y mayor progresión. Sí, efectivamente en el estudio RELAI los pacientes con warfarina, sobre todo los que no estaban en rango terapéutico, pero también los que estaban en rango, progresaban de manera más rápida. Y es un dato que nos llamó efectivamente a nosotros también la atención. Uno de los motivos es que los pacientes con warfarina probablemente en parte lo nuestro eran más sano, porque eran pacientes que eran, a pesar de ser más añosos, iniciaban de infiltrado glomerular mejor respecto a los pacientes en tratamiento con anticoagulantes de acción directa. Por lo cual, es verdad que después se ajustaron con todas la etiopatogénesis y las comorbilidades de los pacientes, pero esta es un poco la sensación, que el filtrado glomerular reflejara una mejor salud vascular de estos pacientes. Esto podría ser una de las motivaciones. Y la otra, pero ahí, claro, no podemos contestar el hecho que falte el conocer el rango terapéutico de nuestros pacientes, sobre todo lo del en tratamiento con acenocumarol, a lo mejor podría también recelar ahí las diferencias, que a lo mejor eran pacientes muy bien tratados, entre comillas. Vale, gracias. muchas gracias. Para la doctora Alicia Luna hay otra pregunta del doctor Francisco Martín. Le pregunta que por qué escogen una muestra con un punto de corte en el 2016 y no amplían la muestra al 2014 para así tener un tiempo de seguimiento, un follow-up de aproximadamente 5 años, que siempre es más orientativo. Esa es la pregunta dirigida a la doctora Luna. Bueno, es muy buena pregunta porque realmente a los 5 años ya tendría, estas herramientas, lo que va, salvo el CAFRE que tiene una medición a los 2 años, miden a los 5 años. El problema es que, por un lado, la muestra, al ser pacientes con un filtrado ya más reducido, menor a 30, que los que usan esos estudios, nos quedaría un grupo para comparar pacientes que no hubieran tenido ningún evento clínico muy pequeño. Y por otro lado, a partir de 2016, cuando se empiezan a usar estas fórmulas, se empiezan a proponer y es cuando empezamos a usarlas en nuestra población. Y además desde 2016 para acá es cuando tenemos un manejo más uniforme de estos pacientes de las consultas cerca y más parecido a la actualidad. Es por eso por lo que tomamos el punto de corte en 2016 y no nos fuimos más para atrás. Muchas gracias. Aquí en el chat de momento no hay más preguntas. Yo tenía una pregunta para el doctor Cabezas, a ver, que es el último trabajo sobre la velocidad de progresión. Se comenta que la velocidad de progresión, sobre todo, claro, los que progresan más rápidamente, pues precisan más necesidad de hemodiálisis urgente. Precisamente estos pacientes que han sido remitidos tardíamente, ¿qué tipo de características de pacientes es? Porque, bueno, o si se podría hacer algo, comentas que además no tiene relación con la diabetes, que siempre se piensa que la nefropatía diabética progresa igual más rápidamente que otro tipo de causa de enfermedad renal. ¿Nos puedes comentar un poco esta parte? Respecto a la urgencia, sí que es verdad que sería para hacer otro estudio muy interesante para ver en concreto esos pacientes comparados con los que entran de forma programada, qué diferencia entre sus características podemos encontrar. Pero es verdad que la muestra concreta de pacientes que entraron de forma urgente en este estudio no la hemos analizado como tal, comparado con el resto de pacientes. Sí que sería también interesante saber, pues bueno, sobre todo cuando se les deriva la consulta, por ver un poco si se puede adelantar respecto al filtrado en la derivación a la consulta de ERCA, pero es verdad que en ese estudio no la hemos analizado.
Y lo de la diabetes y la cardiopatía isquémica, que sí que es verdad que en otros estudios suelen estar asociadas a la progresión, la arteriopatía, la vasculopatía en general. En nuestro estudio la verdad es que no nos dio significación estadística, nos sorprendió, pero sí que el Charlson, por ejemplo, lo hizo, lo que es la comorbilidad general. Pero sí que es verdad que, bueno, que nos sorprendió un poco, sí. Vale. Muy bien, yo tenía una pregunta también para el doctor Montomoli, que aunque sé que ha dicho que van a exponer un póster con complicaciones, le quería preguntar si observaron menos índice de calcifilaxis en los pacientes con anticoagulantes directos frente a los pacientes con dicumarínicos, o si no tienen recogida esta variable. No sé si estará. ¿No se ha escuchado? ¿Montomoli? Perdone, es que había silenciado el micrófono. Y no tenemos datos de calcifilaxis. Sí que habíamos recogido las complicaciones principales que hemos recogido, efectivamente eran eventos isquémicos y eventos hemorrágicos, pero no tenemos datos de calcifilaxis para poderte contestar. Vale, la verdad que es un estudio que se ha planteado como multicéntrico, con el objetivo era efectivamente una N muy grande para sobre todo hacer un estudio de prevalencias, por lo cual hemos intentado mantener un número de variables restringidos para poder conseguir reclutar este número de pacientes y hay muchas preguntas que quedan abiertas. Muy bien. No sé si Gemma tiene alguna pregunta. No, yo. Sería una última pregunta. Yo quería preguntar al doctor Robles si los pacientes que progresaron más rápidamente, ese grupo de pacientes, había más patología glomerular. ¿Es hacia mí? Perdón, es el doctor Robles. Al doctor que ha presentado el último. Perdón. Cabezas. Vale. Respecto a la patología glomerular, no hicimos distinción entre la causa de enfermedad renal en el estudio porque no queríamos atomizar la muestra, porque es verdad que muchas veces en sobre los estudios no se encuentra al final significación estadística. Dudamos mucho de si hacerlo, pero es que no, en el estudio no incluimos la causa de la enfermedad renal crónica. Sí que en general hay algún estudio en el que también sale que la gente más joven es más rápidamente progresadora, posiblemente porque la causa de su enfermedad renal sea una patología glomerular más agresiva que, por ejemplo, otras de personas más mayores. Pero la verdad es que en nuestro estudio eso no lo hemos hecho, el determinar la causa de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Vale. Yo creo que estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Sí. Podemos, si queréis, si no hay más preguntas. Gemma, ¿tienes alguna pregunta? Yo en principio no. ¿Tú tienes alguna? Y en el chat veo que no hay ninguna tampoco. Pues podemos dar paso, si queréis, a la segunda tanda de presentaciones. Son 5 presentaciones y serán las preguntas al final, igual que en esta. Muchas gracias a todos los ponentes por la calidad de sus presentaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Como coordinador nacional del estudio me corresponde lo primero agradecer a todos los participantes su colaboración y lo segundo presentarles a ustedes los resultados del Dolomites. Los inhibidores orales de la prolinidioxidasa del HIF son una nueva clase farmacológica con un mecanismo de acción completamente distinto al convencional eritropoyetina más hierro en el manejo de la anemia. Roxadustat es uno de estos inhibidores de la prolinidioxidasa administrado por vía oral y que ya está aprobado para su uso en China y Japón en pacientes en diálisis y en pacientes en prediálisis. Este es un estudio fase 3 que evalúa la eficacia y seguridad de Roxadustat comparado con darbepoetina en situación de no diálisis. Es el diseño, incluimos pacientes adultos con filtrados glomerulares por debajo de 60, con una anemia estable no dependiente de falta de hierro, con niveles de hemoglobina por debajo de 10,5, es decir, con indicación de tratamiento con agente eritropoyético. Se van a randomizar a recibir Roxadustat por vía oral 3 veces en semana o darbepoetina subcutánea y se van a seguir durante 2 años. Va a haber 2 periodos, el de corrección y el de mantenimiento. La variable principal se predefinió como alcanzar respuesta en la corrección de la hemoglobina y para ello era necesario superar 11 gramos de hemoglobina habiendo aumentado un mínimo de 1 gramo de hemoglobina. O también podría ser aumentar 2 gramos de hemoglobina si se partía de una hemoglobina basal inferior a 8. Las variables secundarias críticas fueron el propio cambio de hemoglobina,
la caída o el cambio en el colesterol, el tiempo hasta la primera administración de hierro como terapia de rescate y la calidad de vida valorada por SF36. Finalmente, también se evaluó el manejo de la tensión arterial. La seguridad se evaluó como en cualquier estudio con eventos adversos, pero también se definió el evento combinado MACE, que incluía muerte, infarto de miocardio o ictus, y el evento MACE ampliado, que además añadía angina inestable o insuficiencia cardíaca congestiva. Estos eventos se analizaron dentro de un modelo de regresión de Cox. Esta es la evolución del estudio. Finalmente se aleatorizaron 616 pacientes, 323 en roxadustat y 293 en darbepoetina. La interrupción por cualquier motivo del tratamiento fue un poco superior en roxadustat, 33% frente a 29%, pero los casos más graves, es decir, por muerte o por entrada en diálisis, fueron menos frecuentes en roxadustat que en darbepoetina. Sin embargo, las relacionadas con acontecimientos adversos o con abandono del paciente voluntario, 9,9 versus 6,8, fueron más frecuentes en roxadustat. Completaron los 2 años de tratamiento el 67% de roxadustat y el 71% de darbepoetina. La randomización fue adecuada, es decir, los dos grupos no presentaban diferencias significativas en las variables críticas de clasificación. Roxadustat demostró no inferioridad frente a darbepoetina en el objetivo primario del estudio, es decir, se consiguieron los objetivos. Aquí podemos ver cómo el 89,5% de los pacientes tratados con roxa alcanzan el dintel de hemoglobina predefinido. Estos son 11,5 puntos por encima de darbepoetina, pero como no se alcanzó la diferencia del 15%, hablamos de no inferioridad. Aquí lo podemos ver de forma gráfica. Roxadustat parece que corrige con un poquitín más de velocidad la anemia sin alcanzar niveles de overshooting evidentes en ningún momento, y ambos productos mantienen durante el seguimiento de 2 años la corrección de la anemia dentro de. Si hablamos de las variables críticas secundarias de eficacia, podemos ver que se consigue la no inferioridad en el cambio de hemoglobina y en la calidad de vida y también en el manejo de la tensión arterial. Es relevante, y lo veremos ahora, que estos productos, roxadustat, asocia una reducción significativa de colesterol LDL, por tanto alcanza superioridad, y también es muy relevante que el tiempo transcurrido hasta rescate con hierro intravenoso fue mucho más prolongado en el caso de roxadustat y por tanto superioridad en el manejo. Aquí podemos ver al mes cómo roxadustat asocia una caída significativa de colesterol que se mantiene ya siempre por debajo de la darbepoetina durante los 2 años de seguimiento, es decir, una corrección de colesterol mantenida en el tiempo. Si hablamos de seguridad, los efectos adversos, tanto los generales como los graves como los causantes de muerte, son similares en ambos grupos, y solo lo comentado antes de la suspensión del tratamiento. Si vamos al detalle de cada uno de los eventos adversos, algunos de los que teníamos mucho interés, como puede ser la llegada a enfermedad renal terminal, entrada en diálisis, reducción del filtrado glomerular o el evento hipertensivo, son menos frecuentes en roxadustat. Como ya he comentado también, el evento déficit de hierro fue menos frecuente y más tardío en roxadustat. En cuanto a los eventos predefinidos, da igual que elaboremos el combinado de todos ellos o cada uno de ellos por separado, vemos que los hazard ratio en general son inferior a 1, pero con un intervalo de confianza muy amplia, por lo cual concluimos que no hay diferencias entre ambos grupos. Resumiendo, con respecto a eficacia, se consigue el objetivo prediseñado de no inferioridad en alcanzar el objetivo de hemoglobina, en la diferencia de hemoglobina, en calidad de vida y en manejo de tensión arterial, y roxadustat demuestra superioridad con respecto a darbepoetina en la reducción significativa de colesterol y en la necesidad de menos rescate con hierro intravenoso y más tarde. En cuanto a la seguridad, ya lo hemos comentado, y por tanto los hallazgos de este estudio sugieren que roxadustat es una alternativa eficaz y segura, por tanto viable para el tratamiento de la anemia en pacientes en prediálisis. Solo recordarles que presentamos también en este mismo congreso un agregado de 2 estudios en diálisis y en prediálisis, el Pyrenees y el ALP, a las 6:24 del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Vamos a analizar las diferencias en la composición corporal, fuerza muscular y parámetros bioquímicos
en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin desgaste proteico-energético. El desgaste proteico-energético produce alteraciones en ocasiones irreversibles en el estado de nutrición, por lo que el diagnóstico precoz puede marcar la reversibilidad del síndrome. El objetivo de este estudio ha sido establecer la prevalencia de desgaste proteico-energético en una unidad ERCA con 325 pacientes con enfermedad renal crónica. Asimismo, establecer las diferencias en parámetros nutricionales de composición corporal y fuerza muscular entre los pacientes con y sin desgaste proteico-energético. Como metodología, valoramos mediante un corte transversal los pacientes atendidos en nuestra unidad, donde se realiza una monitorización del estado de nutrición cada 3 meses, pudiendo aumentar la frecuencia si en el cribado se detecta desnutrición o si retorna de un ingreso hospitalario. Se aplican los criterios de la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal para diagnosticar el desgaste proteico-energético y se clasifican a los pacientes según tengan o no dicho síndrome. Se analizan además las diferencias en parámetros nutricionales, proteínas viscerales, proteína C reactiva, linfocitos, composición corporal con bioimpedancia vectorial monofrecuencia, medidas antropométricas y fuerza muscular con dinamómetro. Estos son los criterios diagnósticos de desgaste proteico-energético publicadas en Kine International en el 2008. Como podemos ver, hay parámetros bioquímicos, masa corporal, masa muscular e ingesta dietética. En la valoración del estado nutricional recogemos datos de la historia clínica, posteriormente hacemos un cribado nutricional. Si hay riesgo de desnutrición o existe desnutrición en algún grado, hacemos una valoración completa básica y como valoración muscular determinamos composición corporal con bioimpedancia, aplicamos la escala de sarcopenia SARC-F, establecemos valoración de fuerza muscular con dinamometría y realizamos pruebas funcionales. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3 meses si se detecta malnutrición o riesgo de malnutrición o está con suplementación oral, cada 6 de forma rutinaria, si vuelve de un ingreso o cirugía y siempre al inicio de terapia renal sustitutiva. Como resultados hemos evaluado 325 pacientes con enfermedad renal crónica, una media de edad casi de 71 años, 66,8% eran hombres y el filtrado glomerular medido por CK-EPI de 19,19 mililitros minuto. Encontramos una prevalencia baja del 8,9% de desgaste proteico-energético, 29 de los 325 pacientes con una media de edad alta de 74 años sin diferencia significativa entre sexos. Analizando la diferencia entre los dos grupos con y sin desgaste proteico-energético en parámetros bioquímicos, vemos que aquellos con desgaste tenían menor ingesta proteica, menor albúmina, más proteína C reactiva, menos transferrina y menos hemoglobina. En cuanto a composición corporal, el ángulo de fase era más bajo, tenían mayor sodio-potasio intercambiable, menos masa celular, mayor agua corporal total, como índice de menos masa muscular, menor agua intracelular, menor porcentaje de masa grasa por probablemente más estado hipercatabólico y menor masa magra. Asimismo, en cuanto a antropometría, vemos como tenían menos índice de masa corporal, menos índice de masa celular, menor circunferencia muscular del brazo, menos perímetro de cintura y menos superficie corporal. Asimismo, analizando los datos de dinamometría, tenían también menos fuerza muscular. Como conclusión, la monitorización del estado de nutrición de forma protocolizada
proporciona en nuestra experiencia bajas prevalencias de desgaste proteico energético y permite detectarlo de forma precoz, lo que favorece su reversibilidad con la intervención adecuada. Muchas gracias. Soy Aleix Cases y voy a presentar nuestra experiencia sobre cierre percutáneo de la orejuela izquierda como una alternativa a la anticoagulación en pacientes con enfermedad renal crónica. Este trabajo es el trabajo de fin de grado de Giulia Benini y que tuve el placer de codirigir con el doctor Xavi Freixá del Servicio de Cardiología. La orejuela izquierda acumula más del 90% de los trombos de fibrilación auricular no valvular, por lo que precisa anticoagulación oral. La enfermedad renal crónica se asocia con una mayor prevalencia de fibrilación auricular, así como un mayor riesgo tanto tromboembólico como hemorrágico. Y además la anticoagulación oral presenta limitaciones como que faltan ensayos clínicos tanto con antivitamina K como con anticoagulantes orales de acción directa en estadios 4 o 5. Los pacientes con antivitamina K están menos tiempo en rango terapéutico, lo que aumenta tanto el riesgo tromboembólico como de sangrado, y los antivitamina K también se asocian a mayor riesgo de calcificación vascular, valvular y de calcifilaxis. Por lo tanto, el cierre percutáneo de la orejuela izquierda podría ser una alternativa válida a la anticoagulación oral. Los objetivos de este estudio, como objetivo primario, determinar si los pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a esta técnica tenían más incidencia de eventos tromboembólicos, de sangrado y de mortalidad que aquellos con función renal preservada, dado que se trata de un procedimiento invasivo y estos se acostumbran a asociar con mayor riesgo de eventos en los pacientes con función renal disminuida. Como objetivo secundario, valorar diferencias entre los dos grupos en cuanto al procedimiento y las complicaciones derivadas de este y los cambios en la función renal postprocedimiento. En cuanto a los pacientes, se trata de un estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico de 124 pacientes sometidos a cierre percutáneo de la orejuela izquierda en el Hospital Clínico entre enero del 2011 y julio del 2019. Criterios de inclusión: pacientes que tuvieron alguna contraindicación para la anticoagulación oral, 97%, o pacientes que a pesar de recibir anticoagulación oral hubieran presentado algún ictus de origen cardioembólico en un 3%. Como criterios de exclusión: contraindicación para sonda transesofágica, trombos que protruyan la luz de la orejuela, sangrado activo o ictus reciente. Se recogieron datos demográficos, situación basal, escalas de Schatz-Bask y Hasbled, función renal, pre y post, procedimiento, características y complicaciones, así como eventos durante la hospitalización y el seguimiento. Los datos se recogieron en una tabla Excel anonimizada y se procedió al análisis estadístico. En cuanto a los resultados, se trata de 124 pacientes, 41 con función renal preservada y un 59% con función renal disminuida, de ellos 67 en estadio 3, un 11% en estadio 4 y casi un 22% en estadio 5, pero debemos decir que de los 16 pacientes, 14 estaban en diálisis. En cuanto a las características basales, no encontramos diferencias significativas en cuanto a sexo, presencia de hipertensión, diabetes, ictus, AIT, antecedente hemorrágico, similar Schatz-Bask, el Hasbled algo menor, pero sin diferencias significativas el grupo de función renal preservada. Y en cuanto al tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes de forma basal, pero sí encontramos que tenían una mayor edad, 77 años los pacientes con enfermedad renal crónica versus 70 los pacientes con función renal preservada. En cuanto a procedimiento, hubo una correcta implantación en el 99% de los casos, en casi un 10% de los procedimientos fue combinado generalmente con un MitraClip y como complicaciones se presentaron dos: un derrame pericárdico que no requirió intervención y un pseudoneurisma de la femoral superficial. En cuanto a eventos tromboembólicos, no observamos ninguno durante la hospitalización y 6 en el seguimiento, 1 en función renal preservada y 5 en función renal disminuida. En cuanto a episodios de sangrado, 2 durante la hospitalización en pacientes con función renal disminuida y 21 en el seguimiento, 6 en pacientes con función renal preservada y 15 en pacientes con función renal disminuida, sin diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, debemos recordar que en el seguimiento de estos 21 sangrados, 10 se produjeron durante los 3 primeros meses post-procedimiento en los que los pacientes precisan tratamiento doble antiagregante para evitar la trombosis sobre el dispositivo. Por lo tanto, no hubieron diferencias significativas, aunque numéricamente sí que se presentaron más eventos tanto tromboembólicos como de sangrado.
En cuanto a la mortalidad, se observó una durante la hospitalización en el grupo de función renal disminuida y en el seguimiento 28, 7 en el grupo de función renal preservada y 21 en el de función renal disminuida, con diferencias significativas durante el seguimiento. Sin embargo, de estas 28 muertes del seguimiento, 11 fueron de causa cardiovascular, 5 en el grupo de función renal preservada y 6 en el grupo de enfermedad renal crónica, sugiriendo que a lo mejor esta mayor mortalidad no está directamente relacionada con el procedimiento, sino con la patología de base. Si analizamos hospitalización y seguimiento, vemos que evidentemente hubo más mortalidad y de forma significativa en el grupo de función renal disminuida. Y lo mismo ocurrió en el análisis de Kaplan-Meier, en el cual se ve pues, una disminución significativa de la sobrevivencia o mayor mortalidad en el grupo de función renal disminuida con un ratio de 2.7. En cuanto a trombos sobre el procedimiento, fueron pocos, un 4% en el grupo de función renal preservada y un 7% en el grupo de función renal disminuida, sin diferencias entre los dos grupos. Y en cuanto a la función renal, se observó una caída de la función renal media a la alta de 4 mililitros minuto en el grupo de función renal disminuida y sin cambios en el grupo de función renal preservada, siendo significativa la diferencia. En cuanto a las limitaciones, se trata de un estudio observacional, retrospectivo y subgrupo control, con un tamaño muestral relativamente pequeño, es un estudio unicéntrico, que la definición de enfermedad renal crónica se basó en la determinación del filtrado glomerular estimado basal y no en un descenso confirmado del filtrado glomerular durante al menos 3 meses, como aconsejan las guías, y que hubieron pérdidas de seguimiento más allá del año y que se recogieron los datos de más allá del año a través de contacto telefónico, lo cual puede influenciar la calidad de los resultados. En conclusiones, el cierre percutáneo de la areola izquierda es un procedimiento eficaz con una alta tasa de éxito del implante y un bajo número de complicaciones del procedimiento, sin diferencias significativas entre pacientes con o sin enfermedad renal crónica, que no se observa un aumento significativo de eventos tromboembólicos o de sangrado, aunque numéricamente son más durante el seguimiento en el grupo de enfermedad renal crónica, que estos pacientes presentan una mayor mortalidad durante el seguimiento, aunque ello no tiene por qué estar relacionado por el procedimiento, como hemos comentado, que no se observan diferencias en la incidencia de trombos sobre el dispositivo durante el seguimiento, pero sí que se asocia con una discreta pero significativa disminución del filtrado glomerular medio en pacientes con enfermedad renal crónica en comparación con los pacientes con función renal preservada. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy David Arroyo, nefrólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en representación de todos los colaboradores del proyecto FAERC. Voy a presentar la comunicación titulada Los anticoagulantes de acción directa se asocian a menos eventos isquémicos en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Estudio FAERC. La relación bidireccional entre fibrilación auricular y enfermedad renal es bien conocida. Los pacientes con enfermedad renal tienen un riesgo entre 2 y 3 veces mayor de desarrollar FA y hasta 20 veces más en pacientes en diálisis. Se estima que 1/3 de los pacientes con fibrilación auricular tiene algún grado de enfermedad renal, y la presencia de esta arritmia se asocia a una mayor progresión de la nefropatía. La presencia de disfunción renal complica además el manejo de la fibrilación auricular. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de complicaciones trombóticas, eminentemente ictus, pero también un mayor riesgo de hemorragia asociado al tratamiento anticoagulante. Desde hace una década, el arsenal terapéutico se ha expandido más allá de los cumarínicos, con la aparición de los anticoagulantes de acción directa, tanto inhibidores directos de la trombina como del factor 10A. Sin embargo, la ausencia de ensayos clínicos adecuadamente diseñados para definir el manejo óptimo de la FA en pacientes con enfermedad renal hace que la práctica clínica se haya extrapolado de análisis post-hoc de ensayos clínicos con pocos pacientes renales o de estudios observacionales. Por ello, a día de hoy no queda claro qué pacientes con enfermedad renal se benefician de anticoagular la FA y cuál es la pauta óptima en cada grupo. Dada la ausencia de evidencias claras y la heterogeneidad de las posibilidades, decidimos realizar un estudio para conocer las pautas de prescripción que en la actualidad están recibiendo los pacientes con enfermedad renal crónica de nuestro país y las implicaciones de las diferentes opciones. Realizamos un estudio observacional retrospectivo de cohortes en 15 hospitales españoles. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de edad con algún grado de enfermedad renal crónica sin terapia renal sustitutiva que tuvieran una visita en la consulta entre 2019 y 2020. De estos pacientes se recogieron datos clínicos y antropométricos, fecha de diagnóstico de la fibrilación auricular y diferentes tratamientos anticoagulantes prescritos, aparición de complicaciones durante el seguimiento, tanto tromboembólicas como hemorrágicas,
y evolución de la función renal durante el primer año de tratamiento anticoagulante. En total, se revisaron las historias de 4.749 pacientes con enfermedad renal, de los que 578 tenían diagnóstico de FA, lo que supone una prevalencia media del 12,2%, similar a la descrita en la literatura entre el 10 y el 15%. Sin embargo, observamos una amplia variabilidad intercentro, con algunos que reportaron prevalencias del 5 y otros del 20%. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica y fibrilación auricular, el 63% eran varones y la mediana de edad fue de 78 años, con un 43% de más de 80 años. El filtrado glomerular medio fue de 32 mililitros minuto, con un 49% en estadio 3 de enfermedad renal y un 47% en estadios 4 y 5. La mediana de albuminuria fue de 150 miligramos por gramo. Las causas más frecuentemente reportadas de enfermedad renal fueron vascular, multifactorial y diabética. La presencia de comorbilidades es similar a la descrita en otras series de enfermedad renal, con una altísima prevalencia de hipertensión, dislipemia, diabetes y cardiopatía. La mediana de edad al diagnóstico de fibrilación auricular fue de 73 años. El prescriptor de anticoagulación más frecuente fue con diferencia el cardiólogo. Al 79,7% de los pacientes se les prescribió inicialmente un cumarínico, seguido de un 15,9% que recibieron anticoagulantes de acción directa, un 2,9% heparina, con un 1,4% de pacientes que no se anticoagularon. Se les cambió el tratamiento a casi un tercio de los pacientes, siendo las causas más frecuentes dificultad para mantener el INR en rango, 44,7%, eventos hemorrágicos, 22,4%, o eventos tromboembólicos en el 10,6%. En el momento de la última consulta, la prescripción de cumarínicos había disminuido al 58,8%, mientras que ya recibían un anticoagulante de acción directa el 34,6% de los pacientes. El seguimiento medio desde el diagnóstico de la fibrilación auricular hasta la última consulta fue de 61 meses, más de 5 años. En ese periodo, presentaron eventos isquémicos o embólicos 34 pacientes, un 5,9%, principalmente a nivel cerebrovascular. En un modelo multivariante por regresión logística binaria ajustado para edad y sexo, resultaron predictores independientes de eventos isquémicos en el seguimiento los antecedentes previos de patología cerebrovascular y el uso de cumarínicos en comparación con anticoagulantes de acción directa. Sin embargo, el número de eventos es demasiado pequeño como para obtener una evidencia sólida. En cuanto a otras complicaciones, presentaron algún episodio hemorrágico el 28% de los pacientes, cuyas características quedan reflejadas y podrán ver en el e-póster E90. Fallecieron 58 pacientes, siendo los factores predictores independientes de muerte los antecedentes de cardiopatía isquémica, los episodios hemorrágicos en el seguimiento y la diabetes mellitus. Finalmente, los datos relativos a la progresión renal en el primer año del tratamiento anticoagulante los podrán escuchar presentados por el Dr. Montomoli en la comunicación oral O27. El presente estudio ofrece una visión global del manejo actual real de los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica en nuestro país. No obstante, tiene una serie de limitaciones que cabe mencionar, como son la ausencia de una prevalencia de fibrilación auricular estratificada por estadios de enfermedad renal y un importante sesgo temporal debido a la progresiva liberalización de la prescripción de los nuevos anticoagulantes. Con los datos presentados, podemos concluir que la FA es una patología frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, con una prevalencia media en torno al 12%. Observamos que la prescripción de anticoagulantes de acción directa ha aumentado aproximadamente un 20% en los últimos años y que el uso de estos fármacos, en comparación con los cumarínicos, parece asociarse a una menor tasa de eventos isquémico-embólicos en pacientes con disfunción renal crónica. No puedo terminar sin agradecer en primer lugar a la Hobson su papel de promoción de estudios colaborativos entre los nefrólogos jóvenes y, como no, a todos los compañeros que desinteresadamente han colaborado en el diseño del estudio y la recolección e interpretación de los datos, especialmente en estos meses tan complicados que hemos vivido. Un saludo y muchas gracias. Buenas tardes, soy Manuel Gorostidi y les presento el trabajo La dieta mediterránea protege la función renal de los adultos mayores de 60 años en nombre de la doctora Bayan Bravo y una serie de investigadores. Los investigadores principales son los profesores José Ramón Vanegas y Fernando Rodríguez Artalejo y la profesora Pilar Guayar Castillón de la
Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Es conocido que hay una serie de estudios que sugieren que la dieta mediterránea podría tener un efecto nefroprotector. Y el objetivo de este estudio fue evaluar de forma prospectiva la asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la evolución de la función renal. Para ello se diseñó un estudio prospectivo poblacional de una cohorte de 975 sujetos de edad 60 o más años, reclutados entre 2008 y 2010 con un seguimiento medio de unos 5 años. La adherencia a priori a la dieta mediterránea se evaluó mediante el score MEDAS y también se evaluó cambios posteriores durante el seguimiento mediante la categorización de más de 800 alimentos en 36 grupos de perfil nutricional. Las variables de resultado fueron el aumento de la creatinina sérica y el descenso del filtrado glomerular estimado más allá de lo esperado para la edad. Y se llevó a cabo una serie de análisis de regresión logística con modelos ajustados para factores de riesgo cardiovascular y otras variables relacionadas. En esta tabla están las características basales de la muestra y a continuación les muestro la comparación de esas características básicas entre los sujetos que mantuvieron una función renal estable y el 15% de sujetos donde se observó un aumento de la creatinina por encima de lo esperado. Se describen una serie de variables ya conocidas como factores de riesgo renal, el sexo masculino, una mayor prevalencia de tabaquismo activo, una menor actividad física o mayor sedentarismo, una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y un perfil metabólico más desfavorable entre los pacientes en los que se observó deterioro de función renal. En esta tabla se resumen los datos de la asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y el riesgo de deterioro de función renal en los 5 o 6 años de seguimiento. Con respecto a los sujetos que tenían una adherencia baja a la dieta mediterránea, se observó que a medida que aumenta la adherencia a la dieta mediterránea, un efecto favorable en cuanto a la evolución de la función renal. Y ese efecto se mantuvo incluso con el modelo de mayor ajuste para todas las variables relacionadas: sexo, edad, tabaquismo, actividad física, índice de masa corporal, otros parámetros de riesgo metabólico, tanto prevalentes como incidentes durante el estudio. En esta otra tabla se resumen las asociaciones entre los patrones dietéticos a posteriori, los observados durante el desarrollo del estudio, y la función renal, en este caso también el aumento de la creatinina. En los sujetos que durante el seguimiento permanecen en una dieta denominada occidental, no mediterránea, se observó que no había diferencias en cuanto a la evolución en el tiempo de la función renal. Sin embargo, en aquellos sujetos que modifican sus patrones dietéticos hacia un patrón de dieta mediterránea, en este caso ordenados por cuartiles de seguimiento de los cambios dietéticos, se observó un efecto beneficioso, una tendencia beneficiosa de la función renal, de la preservación de la función renal, una vez más también ajustada por todas las variables que antes comentaba. En conclusiones, en el presente estudio, la adherencia a la dieta mediterránea conllevó un efecto protector de la función renal en adultos mayores de 60 años a nivel poblacional. Que estos hallazgos añaden evidencia acerca del papel protector renal de la dieta mediterránea y que son necesarios estudios clínicos para confirmar la asociación observada acerca de los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea en la prevención de la pérdida de función renal.
Muchas gracias por su atención. Bueno, hemos concluido estas 5 presentaciones. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a hacer las primeras preguntas al doctor Portolés. De hecho, en el chat hay una pregunta dirigida hacia él, de Alex Cases, que los resultados del estudio, los resultados de ROXA en prediálisis aquí no demuestran aumento de hipercaliemia, como sí se vio en los pivotales chinos publicados el año pasado en el New England. ¿Algún comentario a este respecto? Gracias, Alex. La hipercalemia es un efecto adverso inesperado en algunos de los estudios. No hay claramente una fisiopatología detrás y efectivamente aquí no se produce. No te puedo dar más datos específicamente sobre el manejo del potasio en el estudio Dolomites de pacientes en no diálisis. Vale. Yo tenía otra pregunta para ti, porque sé que además tienes que bueno, tampoco, o sea, no tengo tiempo. Sí. Bueno, un poco que nos comentes esta diferencia que se observa entre los dos grupos, el de la Darbe y el de la Roxudustat, respecto a la utilización de hierro, que necesitan menos hierro de rescate. Si tienes algún comentario a ese respecto. Sí, todos los fármacos de este grupo, de los inhibidores de la prolipidilasa, tienen un mecanismo de acción directo que frenan o inhiben la producción de hepcidina y además aumentan la expresión de distintos transportadores del hierro a lo largo de toda la fisiología del hierro. Entonces, van a facilitar una mejor utilización del hierro. Y entonces, en todos los estudios de estas moléculas es una constante tanto en prediálisis como en hemodiálisis, que necesitan menos dosis de hierro, que necesitan hierro más espaciado para mantener las mismas respuestas y la misma farmacocinética. Lo que hacen estos productos, que tenemos que desterrar rápidamente el concepto de que fueran hiposorales, porque es mucho más complejo que esto, lo que hacen estos productos es aumentar la producción de eritropoyetina, aumentar la expresión del receptor, mejorar la respuesta a eritropoyetina, frenar la hepcidina como inhibidor inflamatorio y sobre todo aumentar todo el trasiego del hierro desde su absorción intestinal, su paso de la membrana a la recuperación de los hematíes y su incorporación a la médula ósea. Por eso tienen esta consecuencia o esta ventaja de que necesitan menor dosis de hierro y en algunos estudios lo que se mide es el tiempo hasta necesitar el hierro intravenoso de rescate, que en este caso es mayor. Esa es la razón por la que funcionan así. Muchas gracias. José, yo tenía una pregunta también para el doctor Portolés, un poco en referencia a la pregunta de Alex Cases sobre la hiperpotasemia, si habíais analizado algo de acidosis metabólica. Y la segunda pregunta, en los trabajos que publicaron en New England dieron mucha importancia a estratificar a los pacientes la respuesta según la PCR. Si está hecho, si lo habéis mirado en vuestro estudio. Sobre la hiperpotasemia, sé que se está analizando el tema, no específicamente en Dolomites, puesto que no aparecían estos resultados, pero en los otros resultados. En la presentación que se ha hecho en ASN hace 2 semanas se han hecho muchas preguntas y no han dado ninguna respuesta, ¿vale? Y la otra cosa que me has preguntado es sobre cómo funcionan en situación inflamatoria, ¿no? Estas moléculas. Estratificación según PCR que hicieron en los trabajos. Exactamente. Todo este grupo terapéutico, como hemos comentado antes, frenan la hepcidina y es una constante que se obtiene la misma respuesta en aquellos pacientes que tienen PCR elevada que los que tienen PCR normal. En concreto, en el estudio de Dolomites, lo que se analiza es clasificar a los pacientes en PCR normal o PCR elevada y se ve que la respuesta es igual. Y luego hay un estudio muy interesante, que no es este que presento yo, pero es una agregación de todos los estudios que se presentó en ASN, donde estratifican en 5 quintiles los pacientes por grado de inflamación. Y en estos 5 quintiles la respuesta de hemoglobina es igual y, sobre todo, muy importante, la dosis es la misma, a diferencia de lo que pasa con darbepoetina y EPO, que necesitas incrementar las dosis cuando tienes un estado inflamatorio. ¿De acuerdo? Hay que ser cauteloso con esto porque hacen falta más estudios, pero parece que van todos en la misma dirección, que funcionan mejor en situación inflamatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. En el chat hay unas preguntas para el doctor Cases. En una de las preguntas, ¿qué opinión tenéis sobre la anticoagulación en pacientes en hemodiálisis crónica? ¿Lo recomiendan o no? ¿El cierre de la orejuela es una opción en estos pacientes?
Bueno. Bueno, a ver, el tema de la anticoagulación en los pacientes en hemodiálisis es un tema discutido. Evidentemente los cardiólogos siempre dicen que sí, los nefrólogos muchas veces le quitamos la anticoagulación porque nos dan muchos problemas en los pacientes y la verdad es que no tenemos una respuesta. De hecho, os puedo decir que hay un ensayo clínico en marcha en Francia que compara a cenocumarol con placebo, no, con no tratamiento. En pacientes en hemodiálisis, es decir, hasta ahora es una cosa por responder. Lamentablemente los nuevos anticoagulantes de acción directa tampoco están aprobados para su utilización y tampoco disponemos todavía de ensayos clínicos que comparen con warfarina o con cenocumarol en nuestro caso, ¿no? Y respecto a si el cierre percutáneo de la orejuela puede ser una alternativa en los pacientes en diálisis, pues por supuesto que sí, porque realmente la experiencia que tenemos es de que realmente en estos pacientes funciona muy bien, bajo riesgo de complicaciones, no hemos tenido problemas de graves problemas durante el procedimiento y luego, por supuesto, te permite tener al paciente después hay que antiagregarlos durante 3 meses con una doble antiagregación, pero después de esto el paciente puede ir sin antiagregación y por supuesto anticoagulación, ¿no? Lo cual pues evidentemente es una ventaja. Nosotros en los pacientes, sobre todo en lista de espera de trasplante y tal, es una de las cosas que estamos fomentando. Al hilo hay alguna pregunta más para ti del doctor José Luis Gorriz. Bueno, aparte de darte la enhorabuena por el trabajo, dice, a pesar de ser retrospectivo, es un trabajo de gran interés por lo que supone en un área en la que no existen estudios y los pocos que hay han mostrado datos controvertidos, incluso con mayor sangrado en recientes ensayos clínicos. Entonces, la pregunta sería, ¿puede convertirse el cierre de la orejuela en una buena alternativa o casi que la preferida para la prevención del embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular en diálisis? Bueno, creo que estamos respondiendo un poco, está en la misma línea, ¿no? Gracias, José Luis, por la felicitación. Evidentemente, yo creo que es un aspecto el que necesitamos más experiencia, pero realmente yo creo que es una técnica que se está consolidando, ¿no? Como una técnica que no da problemas. Y de hecho, por ejemplo, quería mencionar que cuando estábamos analizando el tema de los sangrados en los pacientes renales, que por supuesto eran más importantes que en los pacientes con función renal preservada, aquí no hemos analizado específicamente el subgrupo de diálisis porque la N era relativamente pequeña y por eso tuvimos que hacerlo en grupos de enfermedad renal crónica versus no enfermedad renal crónica, pero lo que sí que está claro es que los que sangran sobre todo en aquellos 3 primeros meses que están con la doble antiagregación, con lo cual dices, si después el riesgo de sangrado es relativamente bajo, pues realmente es una ventaja muy importante especialmente para los pacientes en diálisis. Alex, yo en hilazón un poco al mismo tema reiterativo, 2 comentarios que me parecen, o 2 puntualizaciones de tu serie que me parecen muy interesantes. Una, 14 pacientes en diálisis que se sometieron he visto en la diapositiva orejuelas, si tenéis un análisis de estos pacientes. Y luego, el tiempo al que ocurre la mortalidad parece que deslinda que esté relacionado con la propia técnica, ¿no? Sí, de hecho, cuando analizamos, con respecto a, perdón, la primera pregunta, el primer comentario era... Su grupo que tenéis 14 pacientes. Sí, de hecho, tenemos también una pequeña publicación con 9 pacientes que publicamos, se publicó en Artificial Organs. Bueno, la verdad es que la experiencia que tenemos en este subgrupo de pacientes es muy buena, ¿no? No hay problemas inmediatamente en el postprocedimiento y después la supervivencia de los pacientes es la esperada en este subgrupo al menos con una N muy pequeña, ¿no? Pero la impresión que tenemos es esta, ¿no? Y luego que realmente, pues bueno, a estos pacientes les puedes evitar el síndrome, que siempre pues una cosa que nos da siempre problemas en estos pacientes, ¿no? Ya no solamente en cuanto a riesgo de sangrado, sino la dificultad de mantenerlos en rango terapéutico, siempre están por debajo, un INR siempre por encima o por debajo de rango, el riesgo de la calcificación vascular, que no podemos olvidar, etcétera. O sea que yo creo que todos son ventajas, son ventajas y poca comorbilidad.
Hay una pregunta aquí también para el doctor Bertolés, que no sé si... He salido el doctor. Bueno, pues entonces hay otra. Entonces hacemos, bueno, ya seguimos contigo ya para Alex. Hay otra pregunta que dice, en base a su experiencia, ¿en qué fase de la enfermedad renal se podrían beneficiar del procedimiento? ¿Antes del trasplante? ¿En enfermedad renal temprana mejor que avanzada? ¿Qué opina del cierre mediante abordaje quirúrgico, ya que además se puede beneficiar de la ablación de la FA? Bueno, a ver, Complicado. sí, es complicado. A ver, yo creo que yo creo que es el tema del cierre percutáneo de escuela para todo el mundo, por decirlo, todo paciente renal, creo que es un tema complicado. Evidentemente es una técnica que es una técnica invasiva, es una técnica cara, es una técnica que de alguna manera tampoco creo que sea para todo el mundo, pero sí que haciendo una buena evaluación riesgo-beneficio, especialmente en los pacientes en diálisis, especialmente en aquellos en lista de espera que no vayan a requerir, por lo tanto, una anticoagulación, pues puede ser un buen momento, ¿no? En cuanto a la ablación quirúrgica, pues lógicamente estás sometiendo al paciente a una cirugía, ¿no? O sea que realmente sí que evidentemente pues, en el paciente estará más indicado, pero lógicamente, especialmente en nuestros pacientes renales, las cirugías cardiovasculares tienen alta mortalidad, por lo tanto habría que valorar muy bien el riesgo-beneficio. Una pregunta para la doctora Barril respecto a su trabajo sobre el desgaste proteico energético. Bueno, me ha llamado la atención la baja prevalencia del desgaste, que es en torno a un 10%. Bueno, como comentáis ahí, es una unidad de ERCA donde realizáis monitorización del estado de nutrición cada 3 meses, probablemente influye en este aspecto. Antes de empezar este programa de monitorización, más o menos el porcentaje de la prevalencia de desnutrición, más o menos sobre qué porcentaje era. Bueno, coméntanos un poco este aspecto. Bueno, quizás sí es un porcentaje bajo, pero hay que decir una cosa que es importante, y es que en el servicio de nefrología del Hospital de la Princesa llevamos una línea de trabajo que empezó en el año 2000. Podríamos decir que antes que se describiera el desgaste proteico energético. Tenemos un equipo afortunadamente multidisciplinar. Es el fruto de un trabajo y de un seguimiento poco a poco que, al igual que la anemia, que el metabolismo óseo-mineral, estamos siguiendo de forma muy detallada en todos los pacientes. Quizá lo que hay que transmitir es que simplemente en las consultas pesar al paciente y preguntarle si tiene apetito o no, ya podemos tener un screening que nos va a decir si el paciente puede estar desnutrido o no, o si hay que hacer algo más. Los que tenemos la suerte de contar, aunque sean con becas, con nutricionistas dentro de las unidades de enfermedad renal crónica avanzada, aprovecho para decir que ayer intenté conectarme, pero tuve problemas, y que recojo lo que le oí a la doctora Arias, que es cierto que se nota donde tenemos la suerte de que, aunque con becas tenemos equipos multidisciplinares, podemos desarrollar una monitorización que da sus efectos, y entonces es una especie de aliento hacia todas las unidades para decir que poquito a poco, si lo consideramos, podemos hacer lo mejor que puede hacer un nefrólogo, que es lo mismo que prevenimos la progresión, prevenir la desnutrición, ¿no? Perfecto. Y es simplemente con cada uno, en la medida que pueda y con las herramientas que tenga, que lo considere como un área más a tener en cuenta dentro del cuidado integral del paciente renal. Muy bien. Otra pregunta tengo yo para Manolo, para el doctor Gorostidi, respecto a su trabajo de la dieta mediterránea. Un poco a qué puedes justificar, el beneficio de la dieta mediterránea en el menor deterioro funcional, por sus efectos antiinflamatorios, justifícanos un poco este efecto beneficioso. Buenas tardes. Hola. Fundamentalmente se suponen efectos antiinflamatorios y de un perfil antiinflamatorio pues favorable, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando en esta base de datos, en esta corte, de prevención auténticamente primaria. Son sujetos sanos. Para revisarlo un poquitito, las mujeres tenían una creatinina media de poco más de 0,8 y los varones apenas llegaban
a 1 miligramo de decilitro. O sea, son sujetos sanos desde el punto de vista renal, ¿no? Con lo cual probablemente sean efectos muy, muy basales, muy primordiales, muy en la línea de la prevención cardiovascular descrita por Predimez, la que ocasione este mejor pronóstico renal, protección renal. Muchas gracias. Eduardo. Quedan 5 minutos, creo. Quería felicitar, porque están llegando felicitaciones a los diferentes ponentes, porque les ha gustado mucho las ponencias de todos vosotros. Y yo quería extender la felicitación especialmente al doctor Arroyo, de parte del doctor Gorriz, por la iniciativa tan interesante de la JOSEN. Y le quería preguntar un poco, que me parece que es un trabajo muy importante, y después de analizar a tantos pacientes, ¿qué mensaje nos mandaría él para poder convencer al resto de especialistas o incluso a los inspectores médicos de que los pacientes con enfermedad renal crónica se pueden beneficiar de utilizar anticoagulantes con un perfil de seguridad mejor, como pueden ser los anticoagulantes no cumarínicos? Perdona, pero justo se ha bloqueado la pantalla cuando me has hecho la pregunta y no te he oído. No, que después de haber analizado tantos pacientes, un estudio multicéntrico con un número de pacientes que yo creo que es muy importante, que os animo incluso a que lo publiquéis en revistas de alto impacto, ¿no? ¿Cuáles serían tus conclusiones para convencer al resto de especialistas, de nefrólogos, de cardiólogos, e incluso a los propios farmacéuticos, inspectores de los diferentes centros de salud, en que este tipo de anticoagulantes de acción diferente a los cumarínicos pueden tener una clara indicación en pacientes con enfermedad renal crónica, incluso en fases avanzadas? Bueno, primero agradezco al doctor Gorriz su felicitación y también a ti por la pregunta. Y bueno, es un estudio observacional que tiene muchas limitaciones, pero es la única forma de conseguir una corte larga y, como tú dices, lo tenemos en preparación para publicación, porque las conclusiones yo creo que son interesantes. En cuanto a la utilización un poco más generalizada de estos fármacos, yo creo que lo que falta, y una de las conclusiones que hemos sacado el doctor Montomol y yo, y era un poquito de lo que partíamos, lo que hemos confirmado, es que falta una implicación del nefrólogo en la prescripción de los anticoagulantes. Lo hemos dejado en mano de los cardiólogos, de los internistas, y es una cosa que no nos caracteriza habitualmente. Nosotros nos hacemos cargo integral del paciente y nos hacemos cargo desde los antidiabéticos a todo tipo de fármacos. Y en cambio, en el mundo de la anticoagulación parece que hemos abandonado un poquito el rol principal en pacientes que estamos siguiendo muy habitualmente, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, no sé si es perder el miedo el que lo tenga o tomar conciencia de la importancia de implicarse, porque nuestros pacientes sabemos que si no, el médico de atención primaria muchas veces se resiste a probar fármacos diferentes, desde otras especialidades también. Si no es el nefrólogo el que prescribe, va a ser muy complicado que se produzcan estos cambios, ¿no? Y de hecho, la proporción de pacientes que están con los nuevos anticoagulantes sigue siendo muy bajita a día de hoy. Es verdad que hemos tenido muchas limitaciones. La pandemia, una de las ventajas que ha tenido, y lo hemos visto, es que ha aumentado el número de pacientes que están con estos nuevos fármacos porque les evita tener que hacer el control de INR, pero sobre todo es revisar la evidencia y hay mucha, aunque no sea en ensayos clínicos específicos de pacientes renales, hay evidencia suficiente hoy en día para que los pacientes con enfermedad renal no en diálisis, por lo menos estadio moderado, incluso estadio 4, que la tasa de ictus es menor con los nuevos anticoagulantes y que tienen bastantes menos complicaciones y además una mejor calidad de vida, que es una cosa que con otros fármacos analizamos, pero con los anticoagulantes no. Pero el paciente que está con los anticoagulantes directos, desde luego vive mucho mejor que el que está con Sintrón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado ya a la hora, que son -4. Bueno, felicitar a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y excelentes trabajos. Y nada, yo creo, Eduardo, no sé si tienes algo más que decir. No, bueno, que esto ha sido una nueva experiencia, la de presentar así. Sí, es interesante, pero que, bueno, que uno tiene ganas de volver a verse las caras con la gente y esperemos que pronto podamos volver a una normalidad como no nueva, sino como la que teníamos antes y que podamos intercambiar ideas en los congresos, en los pasillos, con un café. Y nada, muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias a vosotros.